Hola, yo soy Mila y esto es La Bóveda de los Libros y hoy vamos a hacer la gala de La Bóveda de los Libros 2025. Y como lo prometido es deuda, antes de empezar propiamente con la gala dicha, voy a explicaros en qué va a consistir el reto literario de La Bóveda de los Libros para este 2026. Al margen del reto mensual, que ya saben en el club cuál es: mes de febrero romántica, mes de marzo asiático, mes de abril libros sobre libros o libros y novelas relacionados con bibliotecas, librerías y todo ese estilo. El mayo, pues el mayo de ciencia ficción. En junio se lo dedico a la novela gráfica. En julio es el mes de los autopublicados. En agosto es el thriller. Septiembre, libros relacionados con escuelas, universidades y todo eso. En octubre, terror, preferiblemente escrito por mujeres. En noviembre, novelas más cozy, y en diciembre, temática navideña. Ese es el general, el que se suele hacer en varios de los sitios, y yo voy añadiendo, pues eso, por ejemplo, en julio autopublicados, en agosto thriller, por meter algo en cada mes. Pero ahora os voy a hablar del propio reto, que tiene 30 premisas para cumplir, que son muy, muy sencillas y que seguro que seremos capaces de cumplir todas. Vamos con las 10 primeras, que os dejo por aquí. Novela histórica ambientada en la antigua Grecia o en la antigua Roma. Justo ahora, por ejemplo, estamos leyendo El asesinato de Platón, que nos encajaría por ahí. Un libro que empiece por la inicial de tu primer apellido. Un tocho, más de 500 páginas. Un libro corto, menos de 170 páginas. Un libro con portada verde, esto dedicado ya a la primavera, digamos. Una comedia romántica. Un clásico español, una novela policíaca española, una portada amarilla o naranja. Aquí no era capaz de decidirme entre este tipo de portadas. Esto va ya más de cara al verano, ¿no? El verano es un color más amarillo por el sol, más naranjita, ya se empiezan a secar los campos porque no hay tanta agua, bueno, algo así, más o menos. Y la 10ª premisa: con la palabra librería o que transcurra en una librería. Vamos por las siguientes 10 premisas. Continuación de serie. Nos vale bilogía, trilogía o series más largas. Trilogía. Con portada marrón de cara ya al otoño. Romance juvenil. Clásico francés. Un libro de poesía. Clásico ruso. Portada blanca de cara al invierno, digamos. Un libro de relatos. Y ahora vamos ya con las últimas 10 premisas. Como veis, son todas muy facilitas de cumplir. Ya de cara al año que viene, pues no sé, si queréis, pues podemos hacer un reto de estos tipo 50 premisas o con premisas más complicadas. Pero bueno, para iniciarnos en el reto del canal, pues no quería premisas que fueran muy difíciles de cumplir. Las últimas 10 premisas: un ensayo, clásico inglés, una novela de aventuras, una novela LGTBIQ+, con protagonistas LGTBIQ+, humor, una novela de humor, ambientada en la Edad Media, que la trama principal sea un viaje, una novela de viajes en el tiempo, un autor ganador de un premio literario, autor con seudónimo y un clásico americano. Bueno, yo creo que son perfectamente fáciles de cumplir. Muchas ya las podemos cumplir con los libros que vamos a leer en el club. Estamos leyendo series incluido y demás. Entonces, pues, bueno, pues yo creo que a lo largo del año podemos meter aquí 30 libros e intentaremos que los libros solo valgan para una sola de las premisas, porque eso, no son muy difíciles de cumplir y 30 libros enseguida se podrían leer. Y ahora sí, vamos a dar paso ya a lo que es la gala de La Bóveda de los Libros. Después de tener un ranking de 187 libros leídos, la verdad es que ha sido muy difícil determinar qué libros llegaban aquí en algunos casos. He intentado, como siempre,
lo máximo posible no meter series. En algunos casos ha sido imposible, sobre todo en retos de fantasía, por ejemplo, porque casi todas son series, pocas hay autoconclusivas de las que hayamos leído, y claro, como tienen que ser las que a mí me hayan gustado más sobre todas ellas, pues no voy a meter pues a lo mejor un libro que sí me ha gustado, pero justo me ha gustado más la serie, entonces pues no. Entonces vamos allá, vamos a empezar. Mejor novela de fantasía, y hasta aquí han llegado La hija del bosque, El imperio del vampiro, Las naves de la magia, La voluntad de muchos. Y la novela ganadora es La voluntad de muchos, in extremis, porque la terminamos justo en el mes de diciembre, pero bueno, yo ya dije que era 5 estrellas, que me había encantado, que la había disfrutado, que me había volado la cabeza con esa historia y que necesito ya leer el siguiente libro, que si es tan tocho como este, no creo que Hydra nos lo traiga este año, ojalá que sí, yo cruzo los dedos, pero probablemente para el año 2027 fijo que lo tendremos, no sé, eso espero por lo menos. De verdad, ya os lo dije en el wrap up, si no la habéis leído, tenéis que leerla, no sabéis lo que os estáis perdiendo. En cuanto a las demás, La hija del bosque para mí fue relectura, ya fue ganadora el año en que la leí, pero a pesar de ser relectura, de que sabía lo que iba a pasar, volví a encogerme el corazón, volví a disfrutar de ella, los personajes son entrañables, la protagonista era de lo mejorcito, me encantó, de verdad. Es una trilogía que hemos leído también el segundo libro, que la estoy disfrutando un montón y este año vamos a terminarla. Dentro de poco empezaremos con el tercer libro y me va a dar una pena, El imperio del vampiro en realidad no sabía si meterla aquí como novela de fantasía, porque novela de fantasía es someterla terror. Ya sabes, bueno, porque hay vampiros, estamos peleando, matan gente, hay traiciones y demás. No sé si decir que de los libros favoritos de J. Christoph que he leído, pero la verdad es que me ha encantado, me ha tenido en vilo, es un tocho, pero porque respetamos las páginas, pero que yo creo que si vosotros no leéis por tandas, como hacemos en el club, yo creo que, vamos, se lee rapidísimo, porque te mantiene enganchado, necesitas saber qué pasa a continuación, porque cuando piensas que va todo encarrilado y tal, pasa algo. Cuando piensas que ya no podían pasar más cosas, pues sí, pues da un giro y pasan más cosas. Increíble. Y Las naves de la magia, que es el primer libro de la segunda trilogía de Robin Hood, que están todas relacionadas, porque hemos conocido unos personajes entrañables. Estoy disfrutando mucho con Altea, me encanta, para mí es una protagonista femenina también que lo tiene todo, que intenta no rendirse, que intenta luchar por conseguir sus sueños pese a quien pese, y que también tiene pues en contra unos antagonistas. Sí, por antagonistas consideramos a su cuñado, por ejemplo, y a un pirata. El pirata tiene sus más y sus menos, pero el cuñado a mí no me acaba de convencer, entonces son de esas que disfrutas, que odias a los personajes, que los quieres, que historias fabulosas y que yo recomendaría si os gusta la fantasía. Mejor novela romántica: Una cura para el alma, Manual para damas afortunadas, Matrimonio de conveniencia, Una mujer rebelde. Y la ganadora es Una cura para el alma. Aparte de ser una novela romántica, ¿por qué ha ganado esta historia? Porque también nos cuenta los problemas que tenía nuestra protagonista, que quería ejercer como médico, pero como era una mujer en la época en la que transcurre la historia, que era a finales del siglo XIX, creo recordar. Bueno, sí, estaban además descubriendo vacunas, necesitaban la vacuna para ayudar a curar al hijo de un noble que la había contratado. Bueno, en realidad quería contratar a su padre, ¿no? Pero fue ella. Entonces, pues aparte de esa tensión de amor que se notaba entre los protagonistas, ¿no? Y demás, bueno, pues esa lucha de ella por tratar de conseguir que el niño sobreviviese, de paliarle pues la enfermedad lo mejor que pudiera, porque parece que no había remedio. No os voy a decir más qué enfermedad es, de verdad tenéis que leer el libro porque me cautivó, me ha gustado esta protagonista que era todo coraje, y la historia de amor que se fue fraguando entre ellos es maravillosa, no sé, de esas que se van cocinando a fuego lento
y que ya no sabes si lo más importante en la historia era la historia de amor o la otra historia, la que vivía nuestra protagonista. Quizá por eso, pues es la que ha ganado. Manuel para Damas Afortunadas, bueno, pues es una historia de una muchacha que tiene que buscar un marido sí o sí para salvarse tanto ella como a sus hermanas, ¿no? Más que nada llegarse ella, como sea, para después que sus hermanas pues se puedan casar pues posteriormente bien o tal, ¿no? Entonces ella llega a Londres, va a casa de una tía amiga de su madre. Ya me acuerdo cómo era porque lo leímos a principios de año y bueno, pues tienen que asistir a bailes, intentar conquistar a gente y demás y bueno, se va enredando la cosa. La verdad es que es muy divertida también, porque dentro de lo que todo parecía fácil, pues al final no es tan fácil. Pero bueno, tiene muchas escenas divertidas, al igual que Una mujer rebelde y Matrimonio de conveniencia, que es una comedia romántica, que me lo he pasado pipa. La verdad es que es una de esas historias que estás de bajón y quieres algo simple, sencillo y la necesitas, porque me he reído muchísimo con nuestros protagonistas. La verdad es que tiene todos los clichés, casi todo se venía a venir, pero es una novela, no sé si para salir de un parón lector, pero desde luego cuando estás bajo de ánimos, cuando necesitas algo para completamente desconectar de los problemas que tengas y demás, totalmente recomendable si te gustan las novelas románticas. Y Una mujer rebelde, bueno, pues también era súper divertida. Lo único es que al final quizá no ha ganado, y también era de las que merecía ganar porque al final se enredaban tanto, con tanto secretismo, con tanto oculto, con tanto yo pienso que él no me gusta, que a él no le gusto, es mentira porque él es así o tal. Y el otro también pensando en sus cosas, que es ella la que le quiere traicionar porque le ha pues hay que leerla porque no quiero destriparos cómo va la historia, pero quizás si no fuera por ese final de yo pienso que el otro piensa y el otro piensa que ella piensa, pues mejor nos iría, pero claro, igual tampoco no tendría esas escenas graciosas. Mejor novela de narrativa, y aquí vale, pues ya os digo, de ficción histórica, que no está contada como novela histórica con personajes históricos de verdad, o cualquier otro tipo de narrativa normal, ¿no? Que no pueda entrar en otro grupo. Aquí tenemos Victoria, La novia del viento, Una cuestión personal y Diario de Ana Frank. Y aquí, para ganar, hubo muchos problemas, porque la ganadora es Victoria, flamante ganadora además del Premio Planeta 2024. Si Paloma Sánchez Garnica se lo mereció ya cuando quedó como finalista, en este caso, bueno, pues es una novela más corta, a la que nos tiene casi acostumbradas y me ha encantado. Es una novela de esas que te encoge el corazón de principio a fin, que te hace sufrir. Es que yo creo que una novela en que este año no haya sufrido tanto con otra. O sea, que si no os gusta sufrir, esta novela no es para vosotros, pero de verdad que la tendríais que leer igual, porque la maravilla como la escribe Paloma Sánchez Garnica, cómo se te encoge el corazón con cada momento, a pesar de que también tiene sus momentos tiernos, dulces, maravillosos y demás, pero es como que estás ahí con el corazón encogido continuamente, sobre todo porque tenemos dos protagonistas y vamos viendo la historia de cada uno de ellos hasta que acaban confluyendo, digamos. Y no sabes cuál de ellas cada vez es más sobrecogedora. ¿Recomendable? 100%. La novia del viento, de Bernard Wasson, nos contaba la historia de una mujer también de finales del siglo XIX, principios del XX, sí, que, de principios del siglo XX, mejor, sí, que quería ser pintora. Pero claro, ella venía de una familia bien de Londres, donde digamos que aún estaban dejando la época de la regencia, como casi, ¿no? Y como que no lo veían bien. Por lo tanto, ella decide escaparse de casa para encontrar a un hombre que admiraba, que era un gran pintor y demás, y que, a ver, algo le gustaba, ¿no? Su padre decide desheredarla y entonces ahí empiezan las peripecias y las aventuras, amores y desamores de esta mujer que luchará por hacerse un hueco en el mundo de la pintura. Por el medio también
acabaremos con la Segunda Guerra Mundial y sucederán muchas cosas. También tiene sus momentos muy dulces, muy buenos, muy románticos, sus momentos muy sobrecogedores que te mantienen en un puño. Sobre todo hubo una parte muy sobrecogedora que odiabas, no sabemos a quién exactamente. Y bueno, esta novela además os voy a dejar por aquí porque ahora mismo no me acuerdo, estaba ambientada en la vida de una famosa pintora, aunque el final de la historia difiere mucho del final de la historia verdadera de la pintora en la que se basó Brenna Watson para hacer esta novela. Una cuestión personal, bueno, yo creo que metí aquí todas las historias dramáticas que debí de leer, bueno, todas no, porque alguna quedó más ahí por fuera, pero han llegado aquí eso, las historias más dramáticas que he leído a lo largo del año. Pues tenemos a un padre que acaba de ser padre y que su hijo pues nace con una pequeña anomalía. Entonces parece ser que lo mejor, bueno, para él es que el niño muera, ¿no? Porque él se lo tiene que llevar a otro hospital, que lo atienden en otro sitio diferente y claro, solución de él: que no le den alimento y que se vaya muriendo poco a poco, ¿no? Entonces vamos viendo, conociendo parte de su pasado. Él va a llorar sus penas con una mujer que era una súper amiga de él en la infancia, que llegó a ser su amante en su momento. Entonces, pues eso, que el niño tiene que morir, que no se ve capaz, que cómo va a ser con esa anomalía. Entonces, bueno, beben, se emborrachan, vemos, no sé, una debacle de ese hombre hacia el infierno, digamos, ¿no? Por todos esos pensamientos, esa historia de que ese ser monstruoso que va a acabar con su vida, con todos sus sueños y sus aspiraciones, porque tenía un sueño, en su mente solo había un sueño, que llevaba toda la vida soñando con eso y tenía ahorrado suficiente, escamoteando del dinero de la familia para cumplir con ese sueño. Y claro, si ese niño nacía con esa anomalía, iba a necesitar mucho dinero para poder atenderlo. Entonces se volvió medio loco, digamos. Durísima. A veces no sabíamos cómo interpretar parte de lo que nos estaban diciendo, porque ¿cómo puede llegar un padre a pensar eso, ¿no? A esos sentimientos de rechazo, de querer matar a un hijo por cumplir un sueño, que no es un sueño de me quiero comprar una casa, sí, no, era un viaje a algún lado que lo tenía trastornado y que tenía que realizarlo. No sé, a mí me dejó muy marcada en ese sentido. Y como no, el diario de Ana Frank también, otra historia trágica que todo el mundo conocemos. Hay versión de películas, un montón de ediciones de este libro. Yo lo leí en la edición con las ilustraciones de María Gese. Y bueno, sí me ha gustado, pero aquí vemos quizás hasta el final, que conocemos cómo acaba la historia, porque claro, el diario no termina en sí, cómo va evolucionando nuestra protagonista, que es Ana Frank, durante el encierro, todos sus pensamientos, todos sus sentimientos, sus relaciones con la familia, ¿no? Que hoy sí, como discutimos con mi madre, mi hermana, pues que parece que es la favorita, que tampoco me llevo bien con ella, solo me llevo bien con mi padre, mis vecinos, porque están encerrados con otra gente, pues tengo problemas con ellos porque me piensan que soy una niña malcriada. Bueno, cómo va cambiando, ¿no? Ella llega de una manera a esa casa cuando están encerrados y claro, con el paso del tiempo, porque tienen que estar allí encerrados mucho tiempo, pues su forma de ser también va cambiando porque se tiene que ir adaptando a las circunstancias y ella va creciendo también, aunque sea en esas duras circunstancias. Entonces, bueno, cambiamos y vamos a la mejor novela histórica. Y hasta aquí han llegado El asesinato de Sócrates, El mapa del fin del mundo, El mercader de libros y El clan del oso cavernario. Y el ganador es El clan del oso cavernario. In extremis también, casi a finales de año, hemos terminado con esta novela que para mí ha sido relectura y que me ha vuelto, no sé, a cautivar. Nuestra protagonista es entrañable, es astuta, dura, fiel, amorosa con las personas que le acogen y claro, ella no entiende esa diferencia que hay entre ella y el resto de la gente, sobre todo ese rechazo que siente el hijo del jefe de la tribu hacia ella directamente, porque claro, como ella es más inteligente, puede cazar, puede tal, hace cosas que el resto de las mujeres no están acostumbradas a hacer, pues el hijo del jefe no es capaz de asimilarlo y hay como esa especie de enconamiento entre los dos
que no es normal, claro, pero ella al ser mujer tiene que someterse, entre comillas, ¿no? Pues esa adaptación que tiene que hacer ella, esa búsqueda para integrarse en el clan y aportar, bueno, pues nuevas fases, porque consigue al final, por ejemplo, convertirse en cazadora, entre comillas, y van superando poco a poco esas reticencias que tiene el clan hacia ella. Pero esto no le va a librar de sufrir algún que otro parapalo, sobre todo por culpa, como ya digo, del hijo del jefe en muchos casos. Ayla es un personaje entrañable que, desde luego, si no lo habéis leído, si no la conocéis, no podéis perder el tiempo esperando a conocerla más tarde. Tenéis que conocerla ya, más que nada porque también vamos a seguir leyendo esta saga que vamos a continuar leyendo a lo largo del año. Creo que no la vamos a leer porque cada vez los libros son más tochos. Este año no la terminaremos, pero yo espero que los otros libros, que sí que ya no he leído ninguno más, estén a la altura del primero, porque de verdad que lo he disfrutado y me ha tenido el corazón encogido desde la primera página casi hasta la última. El asesinato de Sócrates, pues también. Marcos Chicot es uno de mis top en novela histórica. Aquí, entre batallas de Esparta, Atenas, tenemos pues la vida de un muchacho que es criado como hijo de un alfarero. Al margen, Atenas también sufre la peste, muere su padre, tiene enemigos enconados, el amor de su vida se tiene que casar con otro, y después, aparte, en Esparta, bueno, pues tenemos a una mujer que está obligada a casarse con el que es general de las tropas, que es un maltratador y un mal bicho increíble. Bueno, de verdad, todas las vicisitudes que pasa este chico, que lucha la otra chica por salvar tu integridad y lo que le queda de familia contra ese general que se cree Dios, vamos, la peste, las traiciones que hay, las batallas que describen entre los espartanos y los atenienses, lo que intenta hacer Sócrates, porque además Sócrates tiene un amigo, no sé si es discípulo, ahora mismo ya no me acuerdo, que estaba empeñado en que el muchacho este pues era la persona que tenía que matar a Sócrates, porque un vaticinio había dicho que Sócrates moriría a manos del hombre de los ojos más claros, o algo así era. Entonces, pues claro, resulta que nuestro protagonista masculino era el hombre de los ojos más claros allí dentro de la ciudad. Vaya, increíble, de verdad, de 10 también. El mapa del fin del mundo fue una historia sobrecogedora de la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, terminada concretamente por Elcano, de las vicisitudes que tuvieron, de cómo fue muriendo la gente por el camino. La verdad es que es una historia también sobrecogedora, que no apta para todo el mundo, porque ibas viendo cómo iba cayendo la gente, las intrigas palaciegas que hubo para llegar a fletar esa tripulación, cómo en algunos sitios que recalaban, bueno, pues los que vivían en esos sitios pues no se fiaban de ellos, incluso llegaron a atacarles, a matarlos en algunos casos, cómo se iban muriendo de hambre, los motines que se hicieron porque Magallanes estaba, no sé si como una cabra, si solo tenía sus ideas y no quería obedecer a nadie, entonces la expedición estaba casi abocada al fracaso, ¿no? Terrible fue esa expedición. Ahora la verdad es que quiero leer o averiguar más sobre lo que fue la verdadera expedición, porque después de leer esta novela histórica, o sea, un éxito, todo el mundo la recuerda, la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, concretamente del Elcano, que estuvo de principio a fin, y ver qué documentos y datos históricos hay y qué hay de verdad en todo lo que hemos sufrido con esa novela. El mercader de libros, en este caso, también ha sido novela histórica. Me ha encantado, lo he disfrutado un montón. Nuestra protagonista, que pasó de estar en un lugar, creo que era en Italia, como hijo, bueno, de un cocinero o algo así, bueno, pues por diversas circunstancias tiene que acabar huyendo y acaba en España, trabajando, bueno, aparte de descubrir otras cosas y buscar algo en concreto, trabajando para uno de los hijos de Cristóbal Colón. Y por el medio hay asesinatos, intrigas, y tienen que buscar un libro perdido o a un autor en concreto, que nadie sabe quién es, y bueno, pues van buscando pistas y demás. Bueno, por el camino, como tienen que investigar con un amigo, el amigo le muere en extrañas circunstancias y demás, pues también lo quieren cargar con un asesinato. Bueno, es una novela de aventuras. Del mundo de los libros, que tú ves aquella biblioteca de Hernando Colón cuando te la describen y yo la quiero. Yo quiero vivir ahí en esa casa, porque pretendía acumular en su lugar
no sé si todos los libros del mundo, porque aquello era increíble. Y encima, pues claro, había gente empeñada también en robar parte de los libros que había allí, porque tenían pues datos concretos para averiguar algo. O sea, es que tampoco os puedo decir mucho más para no espolearos, pero de todo. Traiciones, amores, aventuras, amistades, un misterioso libro que hay que encontrar y un misterioso autor del que nadie sabe nada. ¿Qué más se puede pedir? Mejor clásico. Don Quijote de la Mancha, Los Miserables, Hijas y Esposas y La Casa del Páramo. Como veis, hasta aquí han llegado incluso 2 novelas de la misma autora. Y el ganador es Los Miserables, de Víctor Hugo. Indudablemente tenía que ganar. Es una novela también que lo tiene todo. Nos ha tenido encogidos el corazón. El protagonista es una persona entrañable que intenta encontrar su lugar en el mundo, porque yo no veo de recibo que una persona que haya estado en la cárcel por lo que haya sido, porque aún encima, pues tú dices, vale, a esta persona lo metieron en la cárcel por robar comida para comer. Hombre, bueno, era así la vida en aquel momento, en aquella época, ¿no? Bueno, pues sale de la cárcel, intenta rehacer su vida y que todo el mundo le da la espalda porque estaba en la cárcel o porque estuvo en la cárcel. Bueno, pues así no hay manera de reintegrarse en la sociedad, ¿no? Hasta que se encuentra con un sacerdote que le ayuda, le intenta ayudar y demás, pero bueno, y van sucediendo cosas. Quizá es una novela que yo recomiendo, pero tiene un pero, porque para mí ha sido relectura, yo la he disfrutado. Hubo momentos en que se me encogió también el corazón. El final es muy emotivo, aunque también tuvo su aquel, que yo agarraba a alguien y a ver, rapaz, céntrate con todo lo que han hecho por ti. Pero es cierto que hay muchos episodios que paralizan la historia, digamos. Si a vosotros nos gusta saber el contexto histórico, qué es lo que está sucediendo en ese momento en lo que es el país o en la ciudad en concreto, pues como que te sacan de la historia, porque es como un parón y después continúa la historia, ¿no? Nos estaban diciendo, por ejemplo, las revueltas que había en París, el problema que había pues con la gente que tenía hambre, que había revoluciones y demás, las guerras napoleónicas que hubo, por qué sucedió lo que sucedió. Entonces había esos temas de contexto histórico que si a vosotros no os gusta, pues igual os sacan un poco de la historia y decís, vaya tostón, ¿esto qué es? Y demás. Entonces, yo os aconsejaría que no la dejarais de lado, y si esas partes no os gustan, porque además es, yo qué sé, este capítulo y ese capítulo entero dedicado al contexto histórico, o 2 seguidos, pues si eso no os gusta, no os llama la atención, podéis pasarlo. A mí es que me gusta darme, ¿no? Aunque a mí no me saca de la historia, pero me gusta conocer en qué momento estamos, cuál es la situación del resto de la sociedad alrededor de nuestros personajes. Entonces a mí no me sacaba de la historia en sí, sino que me gustaba y me hacía ver cuál era la situación real, para sentir más esos personajes, esa vida en la que estaban. Entiendo que hay mucha gente a la que no le pueda gustar, pero para mí, bien. Entonces, para mí, esta novela, que para mí ha sido relectura también, bueno, menos 2, han sido relecturas todas, o sea, las otras 2, y que no os eche para atrás. Sencillamente os la recomiendo encarecidamente. Don Quijote. ¿Qué podemos decir de Don Quijote? Una de las mejores novelas de caballeros de todos los tiempos. Parodia de las novelas caballerescas, digamos. He vuelto a disfrutar, no sé si quizás más con Sancho Panza, con sus comentarios acerca de lo que decía Don Quijote, con varias de las reflexiones que tenía nuestro personaje, que aunque todo el mundo lo tachaba de loco, muchas veces esas reflexiones a mí me hacían decir, pero a ver, todos lo tachan de loco, sí, porque bueno, evidentemente simular que es un caballero en la época que estábamos y demás, pues muy bien de la cabeza no estás, pero esas reflexiones que tenía, o sea, eran... de verdad tenían más sentido que mucho de lo que le comentaban después el resto de las personas. O sea,
Loco sí, porque se había metido en los libros y él se consideraba un caballero en una época en la que ya no hay caballeros, evidentemente. Si es que alguna vez lo subo de la manera en que él lo entiende. Y bueno, pues es esa pareja entre Don Quijote y Sancho que hacen el complemento el uno del otro perfecto, que después yo diría, como vemos al paso del tiempo, que Sancho va casi convirtiéndose él también en un personaje que va cambiando, ¿no? Como si Don Quijote le fuera influyendo y fuera cambiando su forma de ser. Pues es una novela que a mucha gente que no la ha leído quizás le eche mucho para atrás, sobre todo por el lenguaje en el que está escrito, que es un lenguaje, claro, del siglo XVI, 1500 y algo fue, sí. Entonces, pues, claro, reconozco que ese tipo de lenguaje, esa manera de expresarse, al no adaptarla, sí que entiendo que tampoco que no la adapten, porque hay muchas novelas que las están adaptando para que la gente se anime a leerlas, no es lo mismo. Le faltaría, pues no sé, naturalidad, verosimilidad, no sé, verosimilitud. Entonces, si os da miedo, yo os animaría a que los leyerais y que lo fuerais leyendo, pues eso, por tandas, por tramos. Hoy un capítulo 2, mañana 3. Hay historias, porque es como un compendio de aventuras que le pasa, que son francamente divertidas. Otras sí que pueden parecer más tostón, porque hay de todo. Hay unas aventuras que son más cómicas, más divertidas, otras más reflexivas y otras pues más, pues bueno, esto quizás si no me lo contaras pues no pasaba nada, ¿no? Pero bueno, recomendable también. Hijas y esposas, la verdad, me cautivó desde el principio hasta el fin. Tenemos la historia de una muchacha a la que le muere la madre y su padre, que es médico, se decide casar con otra señora que también tiene una hija, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos viendo cómo es la relación entre esa señora que quiere, claro, todo lo mejor para su hija y que a la otra muchacha, bueno, pues la va atendiendo, pero mal que bien, así por encima, porque claro, depende del marido, digamos, y la sociedad, allí donde van a vivir, pues todos apoyan a la hija de... Todos apoyan, todos quieren mucho a la hija de su marido, porque es la que se ha criado allí, ella es la que viene de fuera, ¿no? Entonces, pues, evidentemente va a haber una historia de romance por ahí por el medio que va a acabar perjudicando a nuestra protagonista. Es que tampoco puedo contaros mucho. Las dos chicas se llevan bastante bien. La hija de esta señora, la madrastra, digamos, desde mi punto de vista siempre fue y la vi como una muchacha caprichosa, que no sabía muy bien lo que quiere que todo el mundo la adore, que solo se habla de ella y demás, pero también es porque su madre la ha educado así, ¿eh? O sea, ella tiene culpa y no, digamos, pero digamos que las dos congenian bastante bien, se consideran casi hermanas desde el principio y bueno, digamos que la hija de la madrastra necesita mucho de la ayuda de nuestra amiga, de nuestra protagonista, para solucionarle bastantes de sus problemas, que no son pocos. Bueno, la verdad es que la historia me ha cautivado, desde el principio también hasta el final, digamos. Solo estaba deseando que alguien recibiera el merecido que merecía. ¿Y qué más? Y La Casa del Páramo, quizás, para mí, después descubrimos al final, bueno, pues que fue, si la novela póstuma estaba casi sin concluir, de Elizabeth Gaskell, digamos, me ha gustado hasta el final. Yo creo que necesitaba más desarrollo, o sea, que fuera un poco más larga. Como novela corta estuvo muy bien, pero se me ha quedado coja, bastante coja. Y encima, pues el final fue como, vaya qué casualidad, ¿no? Y la protagonista también, aguantar a esa familia, tanto a su madre como a su hermano, merecía, no sé, una corona, un altar, lo que queráis, pero por favor, qué horror. Qué horror de familia le ha tocado a la pobre, que tenía que asumir las culpas de todos. Mejor thriller: Tierra del Fuego, Las dos vidas de Mina Índigo, No te despiertes, Las que no duermen, Nas. Y la novela ganadora es Las dos vidas de Mina Índigo.
Yo esta novela la estaba leyendo en digital, que la tenía en digital, pero me encantó tanto, disfrutaba tanto con lo que estaba leyendo que la acabé comprando en bolsillo. Mina Índigo, digamos que es como una especie de medium, que además en este caso pues tiene que resolver pues una serie de crímenes con la ayuda de un médico forense. Estamos a principios del siglo, para situarnos de cómo era la historia. Tiene a su marido postrado en una cama, que no se puede valer ni se mover, que era el antiguo médico forense, entre comillas. Y bueno, pues hay una serie de asesinatos que están ocurriendo y pues Mina se ve involucrada en la resolución de esos crímenes. Cuenta con la ayuda de, no sé si decir ayudante, criada o algo así, ¿no? La que la ayuda en la casa también, y vamos viendo cómo se van relacionando con esa sociedad que sí, las mujeres quieren recurrir a las medios para ponerse en contacto con la familia que ha fallecido, los maridos la ven como una entrometida y demás, y bueno, ella lo que hace más bien es ir conociendo secretos. De verdad que os la recomiendo. He disfrutado un montón y me he quedado con más ganas de leer a Alaíz Liceaga. Evidentemente, tengo, no sé si 2 novelas ya pendientes de ella y que en algún momento los tengo que meter, sí o sí, porque después de haber encontrado esta maravilla, digo yo que las otras serán más o menos igual. Esperemos. Tierra del Fuego. Este autor, bueno, es del norte de Europa, ahora mismo no me acuerdo de qué país exactamente, y no es de las típicas. Yo creo que en esta sí que hay mucha crítica social, sobre todo con las drogas, el tráfico de armas, el secuestro de gente, los secuestros sobre todo de gente vulnerable para raptarlos y quitarles los órganos para entregárselos a otras personas, o sea, el tráfico de órganos. Es una denuncia de muchas cosas. Nuestra protagonista, nuestros 2 protagonistas, ella es policía, están pasando por una etapa un poco dura, y él es un exmilitar retirado, que hace unos trabajillos así un tanto peculiares, hasta que acaban conociéndose y tienen que trabajar juntos para solventar un caso relacionado con esto, con el tráfico de órganos, el mundo de las drogas y demás historias. Un caso que los va a llevar al límite, de verdad. Yo pensaba que iba a ser una novela policíaca más. Evidentemente, pues diréis, pues todas las novelas policíacas al fin es resolver un caso y ya está. Pero no. He descubierto este autor, el problema es que solo tiene 2 novelas traducidas al castellano, que las hemos leído. La otra es Los hombres que odian a las mujeres o algo así. Y necesitaría que las otras 2 que hay de la misma serie se publicaran también. Pero no. O las leo en inglés o nada. No te despiertes. En este caso también es un thriller que te mantiene en vivo desde la primera página hasta la última, que no das crédito, que, bueno, lo único que sabemos, o yo por lo menos, a salvo que es verdad, que en algún momento se ha llegado a decir que puede que esté todo en la mente de la doctora. Yo a veces en estos libros ya me puedo creer cualquier cosa, que sí que se lo haya inventado, aunque te lo estás leyendo, pero no porque lo hemos leído, no. Tú has leído lo que te ha puesto el escritor, que no sabemos si es lo que pasaba en la mente de la protagonista o si estaba pasando de verdad. Que se encuentra atada en un quirófano, supuestamente le han intervenido y bueno, cuando ella después despierta normal, avisa a la policía, quiere que le hagan pruebas y demás, y parece ser que no le ha pasado nada. Simplemente la encontraron allí tirada, pero que no en un sitio, pero que nadie la ha tocado, nadie le ha hecho ninguna operación, que la tía está paranoica perdida, ¿no? Y ella es una médico importante, reputada y muy reconocida. Y encima se iba a casar, matrimonio que se rompe. Porque después siguen pasando cosas a su alrededor, sigue muriendo gente, va apareciendo que ella es la culpable. Entonces, pues aquí hay algo que no cuadra. La verdad, eso, me ha gustado porque te mantenía en tensión, porque ya no sabía si es que era de verdad ella, si pasaba otra cosa, si había alguien que la quería incriminar por algo, si que era lo que estaba sucediendo en esta historia. Estoy muy bien hilada al final. Pero bueno, hay que llegar al final para saber qué es lo que está pasando. Y Las que nos duermen más, de Dolores Redondo, quizá me ha gustado más el segundo libro de la serie Los Valles Tranquilos que el primero, porque aquí ya vemos toda la relación que hay con todos los libros de Dolores Redondo, digamos, señores. El primero
supuestamente estaba relacionado también con el lugar. Cuando íbamos leyendo el libro yo decía, pero ¿qué relación tiene este con el primer libro? No, avanzado yo del libro ya aparecen algunos personajes del libro anterior, que era Esperando el diluvio. Y en este libro volvemos a tener a nuestra protagonista Maya Salazar colaborando con la protagonista del libro. Quizá eso fue lo que más me gustó de todo, porque sí vemos la relación que hay con todas las historias. Mejor novela biográfica: George Sand y el lenguaje del amor, Te llamaré Celia, Frida y los colores de la vida y Pasión imperfecta. Y la ganadora es Frida y los colores de la vida. Me ha gustado mucho conocer la vida de nuestra autora porque desde sus orígenes, con el atropello que tuvo, cómo tuvo que superarse para poder seguir pintando, lo que tuvo que hacer para demostrar al mundo que era una gran pintora y que no dependía de nadie, las relaciones de amor que tuvo, pues, se casó 2 veces, debo recordar que ponía en el libro. Esa historia de lucha, de superación, de tratar de demostrar al mundo lo que ella valía, que tuvo que casi también superar los engaños de los que era víctima. No sé, me gustó mucho conocer a esta mujer, de la que sí conocía sus cuadros, parte de su obra, pero no mucho su vida. Sí que sabía que algunos de sus cuadros representaban esos momentos de crisis, de engaños que sufrió. Entonces, pues necesitaba conocer así como algo más sobre ella y bueno, pues es una novela que recomiendo, es muy fácil de leer, te metes enseguida con su vida, con su situación, con las relaciones tanto que tenía con su familia, con sus diversas parejas y con la frustración que ella llegaba a sentir. George Sand y el lenguaje del amor también tenemos a una mujer que quiere escribir, pero claro, vivimos en una sociedad en la que las mujeres no son escritoras. Entonces, claro, ella se ve obligada a firmar sus novelas con el nombre de hombre, para que se puedan divulgar, ¿no? Entonces, bueno, al principio firmaba, creo que la primera novela la firmó con el apellido del que era su marido, del que después consigue divorciarse y después ya es George Sand. Algunas novelas fueron un tanto escandalosas para la época, otras no tanto. Se llegó a considerar como autora, vemos la relación que tenía, bueno, pues con otros diversos autores del momento, y evidentemente, como no, también vemos su historia en Mallorca cuando estuvo allí con Chopin para tratarlo, bueno, o paliar la parte de la enfermedad que tenía, ¿no? Y de los problemas que tuvieron en Mallorca, porque como Chopin estaba enfermo, pues no tenían muchos sitios donde quedarse, no vaya a ser pues que se contagiaran de todo, ¿no? Te llamaré Celia. Aquí vemos la historia de Elena Fortún, cómo vivía ella constreñida en ese matrimonio, que ya estaba casada, Elena Fortún, con un militar que también quería ser escritor, pero ella necesitaba algo más que dedicarse a su casa, ¿no? Entonces escribía pequeños relatos y demás, bueno, pues que después llegó a publicar a través de un grupo de conocidos que le dijeron, bueno, pues sí, pues los vamos a publicar, ¿no? Y cómo empezó a tener éxito, su marido no lo terminaba de aceptar, y vemos cómo se va creando lo que es el Liceo, allí en Madrid, donde se reunían muchos intelectuales, hacían tertulias, charlas, reuniones, cómo se fue forjando su relación con una gran amiga que tenía, que la admiraba desde el primer momento, digamos, y ese entorno constreñido en el que ella quería ser feliz haciendo lo que hacía, pero que hasta su hijo también a veces le ponía trabas, porque su misión era estar en casa, atender a su marido y a su hijo y ya está. ¿Por qué? Afortunadamente ya no vivimos en esa época, pero desde luego ver esa lucha de las mujeres por tratar de conseguir sus sueños, de salir de las 4 paredes que hay en su casa y por ser algo más, me gusta, me enfada y doy gracias en que ya no estamos en esta época. De verdad, eso nos ayuda a concienciarnos, sobre todo a las mujeres, de lo que han hecho por nosotras, todas las que han pasado por esto antes y que han conseguido que lleguemos a donde estamos y que aún nos queda mucho, pero por lo menos ya podemos salir de nuestras 4 paredes, que es la casa, menos mal. Y Pasión imperfecta,
que tenemos esta ya no sé si decir que es una novela biográfica de Hedy Lamarck, porque era método de novela, pero también a veces parecía que lo estaban contando método de ensayo, o sea, no es una novela típica, como típica, digamos, ¿no? Que conste que esperaba más de esta historia, pero bueno, se me quedó un poco coja, porque no vi todo aquello que esperaba ver, ¿no? De esta mujer. Sí, como actriz, pero y que las ideas para algunos de los proyectos que ella inventó, porque hizo invenciones aparte de ser actriz, también tuvo grandes inventos, pero de esos no hemos visto mucho. Y sí, su relación amorosa con su exmarido, que no terminó de congeniar así la cosa, por cómo era el tipo. Mejor novela de terror: Cujo, Frankenstein, Horror Story. Y la novela ganadora es Cujo. Es la novela ganadora por muchas razones, entre otras cosas, porque claro, tú imagínate, tu mejor amigo, que es un perro, del día a la mañana cambia. Y claro, tú lo ves cambiar y tú dirías, bueno, hoy en día, aquí, por lo menos en nuestra sociedad, diríamos, bueno, pues lo veo cambiar tanto y tal, pues igual será mejor que lo lleve el veterinario. Pero aquí el perro pues lo tenían así como medio dejado, nadie lo atendía, y entonces pues claro, su enfermedad fue agravándose hasta que llegó un momento en el que, en fin, que tampoco es que el libro en sí, hasta que empiezan a pasar las cosas, porque vemos desde el primer momento cómo el perro va cambiando, ¿no? Pero es a partir de la segunda mitad del libro cuando ya empieza a ser un perro terrorífico, digamos, ¿no? Vemos esa evolución, cómo va pasando, y que dices tú, ay Dios, aquí va a pasar algo. Entonces estás en tensión por ese momento, a ver en qué momento pasa, y después ya es terrorífico total, ¿no? Porque no puedes hacer nada contra ese bicho, porque además es un San Bernardo, creo que era, ¿no? Ya no me acuerdo, pero creo que sí, que era un San Bernardo. Entonces, imagínate enfrentarse a esa mole salvaje. No. Al margen, pues vemos también la historia y los problemas que tiene una pareja con su matrimonio, que no fluye, porque ella, bueno, le fue infiel al marido, entonces, bueno, hay una especie de distanciamiento, que eso después también va a repercutir en la historia que sucede con el perro, que puede pasar ahí de todo, o sea, no sé, es terrorífico por eso. Al principio vas viendo que pasa la cosa y la segunda mitad ya empiezan a suceder las cosas, pero una vez que empiezan a suceder ya es el no parar, estás en tensión hasta que empieza a parar, por el momento en el que sabes que va a empezar a pasar y después ya no para, o sea, horrible. Frankenstein, yo ya no sé, en realidad esta no es una historia, para mí está catalogada de terror, por eso la he puesto aquí, pero no puede ganar, porque para mí no es una historia de terror, es una historia de un personaje al que han resucitado entre los muertos, que se siente solo, que nadie lo acepta, porque claro, como está hecho de retazos, no es que sea muy guapo precisamente, entonces pues la gente también, los pocos que ha tenido contacto, lo rechazan por esa cantidad de fealdad que tiene. Y él, bueno, pues claro, va asumiendo que va a estar solo, que lo han creado para estar solo, entonces pues claro, ¿qué quiere hacer? Vengarse de la persona que lo ha creado. Oye, o me creas otra pareja, una persona como yo, para no sentirme solo, o voy a acabar destruyendo tu vida. A ver, en parte es entendible, porque vivir así, rechazado por todo el mundo, queriendo entablar relaciones, pero sabiendo que no te van a aceptar por tu físico al final, y porque la gente no sabe lo que es, pues tiene que ser horrible. O sea, no sé. Pero es una historia, eso, de terror, no, frustrante. Y Horror Story no ha ganado quizá porque yo me esperaba otra cosa. No sé, esta es una historia de horror, más que de terror, con historias paranoicas, sus partes, algunas partes cómicas, y con historias que yo decía, ¿cómo es posible que la policía no llega al sitio, esté pasando todo esto? No entiendo nada, no sé, creo que fue la primera novela, si no me equivoco, de Grady Hendrix,
aunque sí está divertida y está entretenida, para mí tiene alguna que otra lagunilla. Mejor historia cozy. Bienvenidos a la librería Yunnan Do. Miss Merkel, el primero de Miss Merkel. La vida de las marionetas y Ana de las Tejas Verdes. Y el ganador es La vida de las marionetas. La verdad es que aquí también lo tuve muy difícil. Aquí han estado así a la par, luchando por ver quién ganaba La vida de las marionetas y Ana de las Tejas Verdes. La vida de las marionetas, bueno, pues es una historia muy cozy, muy divertida, pero sobre todo divertida. Ay, yo me quedo con ese robot aspirador. Era el aspirador, ¿no? Y con esa enfermera. De verdad, que cada vez que lo recuerdo es una historia que quiero volver a releer en breve. Este año supongo que no, y el año que viene tampoco, pero supongo que dentro de 2 o 3 sí. Porque me llegó al corazón. Tiene unos personajes entrañables, divertidísimos. Es que, no sé, la tenéis que leer. Es que si no, no me podéis entender. Es disfrutable a más no poder. Y unos robots que no sé si actuaban como personas intentando proteger a la única persona viviente supuestamente en el planeta después de una gran hecatombe que había y que su padre, su creador, el que consideraba su padre, que también era un robot, pues se lo llevan. Entonces, pues el libro basa todo en tratar de encontrar a su padre y traerlo de nuevo a un hogar que ha sido destruido, digamos. Bueno, pues las peripecias que pasan, las conversaciones que tienen, lo entrañables que son estos personajes, es que es una de las historias más cookies, más entretenidas que he leído este año. Al par, claro, que ya os lo dije, que Ana de las Tejas Verdes. Y esa protagonista para mí me ha llegado al corazón, también es una de las historias más cookies también, pero sin personajes tan divertidos. La verdad es que también nos hemos reído por las cosas que le pasaban, por lo dicharachera que es esta protagonista, pero ese enternecimiento, esa cosa de diversión que tiene la vida de las marionetas, le faltaba a esta, digamos. Las dos son 100% recomendables. La librería, bienvenidos a la librería de Yuan Do. Bueno, me ha gustado mucho. También es una historia muy cozy, ambientada evidentemente en una librería, porque nuestra chica, nuestra protagonista, quiere sacar adelante una librería a su estilo, a su modo, ¿no? Claro, tú lo ves, cómo va montándola, cómo va haciendo, y dices, bueno, esta librería no le veo mucho futuro, ¿no? Entonces nos va contando retazos de su pasado, cómo ha llegado a montar la librería, que después tiene un ayudante para que sea una librería tipo café, cómo va seleccionando los libros que quiere vender, los que va exponiendo. Entonces, eso es una historia, pues eso, muy tranquila, muy cozy, muy adecuada para todos los que nos gusta el mundo de los libros. Y Miss Merkel es una historia de investigando crímenes, cozy, divertida, porque nos hemos reído un montón con todo lo que le pasaba a nuestra protagonista, que es Angela Merkel, con el nombre de sus perros, con las reflexiones que hacía y con la conclusión de que no sabe si Angela Merkel quiere de verdad estar en el anonimato, viviendo en un lugar alejado del mundo público o demás, o si echa de menos como eso. Que conste que a mí Angela Merkel me tiene así como un vibe estas novelas así al estilo de Agatha Rising. O sea que a todos los que os guste Agatha Rising, de verdad que os recomiendo que no dejéis pasaros a Miss Merkel. Mejor lectura en gallego. Un animal llamado Niebla, un animal llamado Niebla, os lo dejo por aquí. As malas mujeres, A dama de Amboto, que lo hay en castellano, A venganza do difunto. Todos estos, As malas mujeres no lo sé, también tienen su traducción al castellano. Y el ganador es, creo que ya lo sabéis indiscutiblemente, un animal llamado Niebla, que ya digo que no es apto para todos los públicos. Es muy crudo en algunos de los relatos que nos cuenta, duro, a más no poder, que te encoge y te revuelve por dentro, pero es 100% recomendable. As malas mujeres trata de una chica, estamos en la época de Concepción Arenal, más o menos, en esa época, que la meten en la cárcel por algo que ni siquiera ha hecho ella. Pero bueno, el por qué la meten en la cárcel tenéis que averiguarlo. Bueno, la cárcel de mujeres, ¿no? Vemos, pues eso, cómo Concepción Arenal la conoce, cómo intenta crear una escuela para estas mujeres que no tienen estudios, para que cuando salgan de la cárcel, pues puedan dedicarse a buscar unos trabajos, pues que les permitan sobrevivir en el día a día.
y vemos también cómo esta muchacha pues ha llegado a ser encerrada ahí. La verdad es que es una historia que no me esperaba para nada que fuera así, que me ha encantado y que he disfrutado. Creo que esta sí que no está traducida al castellano, debería de estarlo, porque me ha hecho pues querer conocer más pues a Concepción Arenal, a otro tipo de mujeres de aquí, de Coruña, que intentaron pues eso, paliar la pobreza que había, el analfabetismo que había, sobre todo entre las mujeres que estaban obligadas pues eso, a quedarse solo en casa, viviendo, trabajando para los hombres y demás, y que no podían desarrollarse plenamente. Pues ellas lucharon contra eso, crearon escuelas para mujeres y pues me ha gustado describir eso, descubrir ese mundo y quiero saber más sobre ello ahora. Adam Andamboto, aquí tenemos un misterio, un crimen, digamos, que ocurre en Galicia y al mismo tiempo nuestros protagonistas se tienen que trasladar al País Vasco. Porque ese cadáver que ha aparecido aquí está relacionado pues con otros cadáveres que han aparecido allí. Están así, hay que investigar la relación. Supongo que habrá más libros de la serie, tiene pinta, además Robert Cajiao lo ha dicho que sí, que por lo menos uno más va a haber. Y me ha gustado, o sea, lo he disfrutado. Quizá me ha gustado más, pero este año no lo he leído, en Troido, que lo sacó el año pasado, que este. Pero bueno, son libros de este autor que disfruto un montón. Que si queréis, en algún momento podemos empezar a leer, sobre todo para conocerlo y para ver cómo ha sido la evolución de este escritor, por su serie El Guardián de las Flores, que son libros, bueno, relativamente cortos en comparación con otros tochos que estamos leyendo, que seguro que os va a encantar. O sea, que ya me diréis abajo porque es otro autor al que hay que conocer. Y A Vinganda do Difunto es un buen cierre, digamos, para la serie de Carlos G. Reigosa, de nuestro periodista y nuestro detective, que en este caso pues tienen que investigar al mundo relacionado con la Segunda Guerra Mundial a cargo pues de un difunto que se ha muerto y que los contrata para que resuelvan su crimen. Entonces, pues bueno, se tienen que trasladar a Argentina, ver todo lo que hay relacionado con los nazis que han estado en Galicia en su momento y qué repercusión puede tener con todo eso. Es quizás el libro en el que más les ha costado llegar al final, que más giros de guión tiene, porque muchas cosas no te las espera, y que les tienen tanto desconcertados tanto a ellos como al propio lector. Mejor escritor 2025, evidentemente para mí: James Elliston, Marcos Chicot, Jay Christoph, Luis Zueco. Y el ganador es, como sin duda debéis averiguar después de todo lo que he dicho, James Elliston, y con su novela, evidentemente, La voluntad de muchos, porque me ha causado tan grata impresión que evidentemente tenía que ser para mí el mejor escritor del año. La primera vez que lo leo, no sé si tiene más novelas traducidas aquí, pero he disfrutado mucho con esta historia y por lo tanto pues le seguiré la pista, esperando por lo menos que llegue ya la segunda parte de esta historia, como ya sabéis. Mejor escritora: Brenna Watson, Paloma Sánchez Garnica, Alaid Leceaga, Jane Austen. Y evidentemente, también, después de todo lo que me habéis oído a lo largo de este vídeo, la ganadora es Alaid Leceaga. También, primera novela que leo de ella, primera novela que me ha cautivado. Quiero seguir leyéndola y escribiendo pues más historias de la que ella nos cuenta, y que espero que estén al mismo nivel que Las dos vidas de Mina Índigo. Paloma Sánchez Garnica creo que ya ganó algún año. Brenna Watson con estas historias evidentemente tendría que estar, pero es que ha tenido unos competidores un poco difíciles. Y Jane Austen pues estaba aquí evidentemente porque ya hemos finalizado en este 2025 con todas las novelas y relatos escritos por esta autora. Entonces ahora nos queda hacer pues un compendio hablando de todas sus novelas, de mejor a peor casi para mí. Iba a hacer una comparativa después con la historia de Elizabeth Gaskell, pero aún nos queda Elizabeth Gaskell para un rato. Premio Naranja: El corazón del samurái, Rey Brujo, La librería de las ilusiones. Y el premio naranja se lo lleva El corazón del samurái.
A ver, supuestamente esta debería de ser una novela histórica ambientada en Asia, así con algunos toques de investigación y demás, pero a mí no me ha terminado de calar. Sí que tenía sus momentos, ¿no? Cuando intentaron escapar, porque pasaban cosas, que tampoco puedo hablaros mucho de la historia para no spoilearos nada, pero no me ha terminado de calar. A ver, ninguna de estas tres he llegado aquí es que me haya gustado así mucho, pero El corazón de Samurái yo no la vi por ningún lado. Esperaba otra cosa, me había hablado muy bien de Carmen Sereno, pero no me llegó a coger. No es una mala historia, pero me parecía repetitiva, que no salían del sitio, que no acabábamos de ir a ningún lado, entonces no. Y encima pues tengo otros, no sé, si vamos a estar encerrados mucho tiempo, aparte de contar historias, que vale, que me cuentas tu historia, me cuentas la tuya, pero haz algo, no sé, que más, otro tipo de reflexiones, no sé, no me cuajo. Y el premio Limón, o sea, el premio casi a la peor lectura del año. Mi familia y otros asesinos, Taltos, Ales de Onyx. Y no me matéis. El premio Limón se lo lleva Mi familia y otros asesinos. Pues, ¿qué os voy a decir? Ya desde el primer momento en que terminé este libro y los primeros meses del año, ya dije que no había sido una historia para mí. No tiene sentido. O sea, una historia absurda, que desde el primer momento dije, lo que pretendían hacer igual los autores era hacer una parodia de algo y se les fue un poco de las manos porque no tiene sentido, para mí no está bien hilada, no sabíamos que, o sea, la investigación sí sabíamos que querían, pero era como un dar dando botes de aquí para allá, no tiene sentido ninguno, era absurdo total, entonces pues no sé, hay, yo creo que parodias relacionadas con crímenes, investigaciones y tal, más bien urdidas que este tipo de historia, que me ha roto un poco la cabeza, pero ha llegado hasta aquí. En fin. Taltos, que es el cierre de Las brujas de Mayfair. Ya os dije, el año pasado también llegó, creo que a esta categoría, el segundo libro. El primer yo creo que el de la trilogía, el que más me ha gustado ha sido el primer libro. Y los otros dos cada vez han ido peor. Porque este, desde luego, para mí ha sido el peor. No sé a dónde nos quiso llevar la autora. ¿Por qué metemos estas historias en el medio de crónicas vampíricas? Que es tan genial, es que ni punto de comparación, no tiene nada que ver. Entonces, pues, no sé, me saca un poco de mis casillas esto. ¿Qué queréis que os diga? Y Alas de Onyx, porque lo he abandonado. Que al final también lo estaban leyendo mis hijas, tampoco les iba a decir muy tal, cogieron, lo volvieron a releer en verano y consejo que me dieron para que le diera una segunda oportunidad, a pesar de que ya digo que es muy repetitivo, parece que nos salimos también del mismo rollo, es que me salte todas las escenas spicy, porque hay muchas escenas spicy. Cuando vea que empiezan a repetir las cosas también, que lo lea en diagonal y que pase a otra historia hasta que vea qué tal. Pero es que, a ver, si tengo que hacer eso, es que la historia no me está cuajando. Pero bueno, para poder comentar con ellas, que sí que ya lo han terminado, pues lo intentaré. Pero bueno, como veis, menudos consejos me da. Bueno, pues estos son los premios de la bóveda de los libros. Ya me diréis si estáis de acuerdo con los ganadores, con los que han llegado hasta aquí, con mis decisiones. Espero que no me crujáis mucho por ahí abajo. Y que también, que espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle a like, suscribiros para que YouTube os avise cuando subo nuevos vídeos y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!